buenos días. Hoy, jueves 20 de febrero, estamos dando inicio a nuestra clase de nivelación en salud y, perdón, en atención a la primera infancia. Pues no tengo la conexión de los demás compañeritos, seguramente tendrán algunas actividades. Igual la clase va a quedar grabada para cuando ellos tengan el espacio de tiempo, una vez justificada la inasistencia, puedan adelantar el tema como segunda medida, desarrollar las actividades para posteriormente calificarlas. Pero está con nosotros Lini. Bien, Lini. Entonces, aclaro para soporte en este video que lo que voy a explicar, que fue la primera clase que hice bajo el tema ¿qué es pedagogía? Yo sé que el grupo ya la vio. Entonces, pero como Lini no ha visto este tema, que también es en etapa de nivelación, entonces aprovechando el espacio de que pues no han llegado aún, entonces voy a adelantar con ella el tema de qué es pedagogía para que no, encaje con respecto al tema que tenemos para hoy. Para hoy, ¿qué tema tenemos pendiente para cubrir? Uno, el marco jurídico de la pedagogía. ¿Qué dice la ley frente a usted que sea en un aula de clase? ¿Qué condiciones debe tener un aula de clase? ¿Qué debe tener y qué no debe de tener? Sí, todas las características del marco jurídico. Aún así, nos cubre también a nosotros los deberes y responsabilidades, porque la verdad se ha dicho, manejar niños es un tema bastante delicado, por lo que ello conlleva los riesgos emocionales de un niño, los riesgos psicológicos de un niño y los riesgos físicos que pudo haber atravesado y quedó marcado. O riesgos físicos que bien sea los tuvo y producto de ello quedó un un problema grande psicológico en la vida de este niño. Como vemos, esa sería la introducción número, o básicamente la número 2, con respecto al tema que vamos a ver. Bueno, Lini, entonces por favor, te voy a pedir que esta diapositiva que tú ves acá, la vamos a desarrollar, pero primero vas a colocar qué es pedagogía, por favor. ¿Qué es pedagogía? Vamos a definir primero que todo qué es pedagogía, ¿vale? La voy copiando. Pero solo el espacio que está en blanco, o sea, donde dice la pedagogía, solo ahí, o sea, el título, ¿qué es la pedagogía? Y aquí donde están los dos niños, ese espacio, ese que está en blanco. No copies Ok, nada más, por favor, nada ok. más. Entonces escribo qué es pedagogía Donde y dice que es la hola. palabra de origen griego que significa paidos, ¿sí? Todo ese bloquecito, por favor. Bueno, ¿Para sí. qué? Para poder pasar a explicarte todo lo concerniente al cómo se llena un formato para un respectivo taller. Entonces vamos a aprender a ir a saber qué tipo de formatos necesito para ejecutar los talleres que debo tener en clase. Vale, entonces, cuando culmines me dices para explicarlo y Bueno, sí. justificarlo a nivel aula y poder continuar con el tema. Bueno, Por favor, sabes que si tienes alguna pregunta, alguna duda, bien me pueden comentar aprovechando el momento. bueno, sí, señor. Gracias. Este tema es bastante importante porque son las bases de la pedagogía moderna.
que es la que nos plantea qué nombre reciben los eh, integrantes de este proceso. ¿Quiénes son los integrantes o los protagonistas? Por un lado, el niño. Por otro lado, el profesor. Y como complemento, tendremos a su entorno psicosocial. ¿Correcto? En ese caso en particular, vamos a analizar cómo ha evolucionado esa terminología hasta nuestros días. Profe, una pregunta. La palabra paitos ya cuando uno de niño, ¿cierto? Sí, señora, ya ahorita te explico entonces los cuatro términos importantes que tenemos dentro de la pedagogía que tú debes de familiarizarte con ellos, porque no obstante llegará el momento que alguien o la misma Secretaría de Educación se encargue de decirle, bueno, profesora, noto que usted es de preescolar, cuénteme, ¿usted conoce el término PAIDOS? ¿Conoce perdón, conoce el término andragogía, ginecogía? Entonces, ahí es donde nos van a colocar en una posición donde de nuestra respuesta depende de que la persona que nos pregunta sepa que tenemos bien hecho el cuestionamiento para poder realizar una exposición o una descripción etimológica de los términos en pedagogía. Recuerda que estos términos que suenan un poquito raros, extraños, ¿cierto? Estos términos ¿Mm? en pedagogía precisamente tienen un nombre, ¿no? Y se llaman definiciones etimológicas. Etimológicas. ¿Por qué se le llama etimológico? Porque viene de raíces de lenguas antiguas o culturas antiguas que traducidas a nuestro idioma actual tiene una connotación especial. ¿Sí? Entonces cuando termines paso a explicarte, miramos lo del PAI 2, miramos también lo de el CAI 2, entre otros, ¿no? Ahora Perdón, se que, escucha entrecortado. que ahí está la otra que dice Gogía también, Ah, sí, de sí, sí, conseguir. sí, señor. Ya ahorita que termines, los vamos a mirar uno a uno. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Mucho invierno también? Sí, señor. Ah, también que va a llover. Mm, estamos pasaditos por agua, ¿eh? Ujú, demasiada. Solamente el cuadrito que sea en blanco no más, ¿yo? No va a hacer más. Sí, señor, ya casi termino. Ujú.
pedagogía, ginecología. Listo, profe. Bueno, ok. Entonces, vamos a entrar en la etapa entonces de que, o sea, de las bases de nuestro técnico en salud y seguridad laboral. Perdón, en nuestro técnico de atención a la primera infancia. Excusa. Bien, entonces lo primero que necesitamos definir en términos directos es entonces qué es de por sí la pedagogía. Para ti, ¿qué es pedagogía? Cuéntame. Eh, pues la pedagogía, yo tenía entendido que el tema es largo, que es de los cuidados de los niños, saber más que todo el tema de también es como psicológico, en saber a qué niño a veces le cuenta a uno las cosas, qué le pasa, o identificar varias etapas de los niños. Tengo entendido. Perfecto, perfecto, muy bien. Aparte de eso, la pedagogía como ciencia es el arte de enseñar, porque más que una área donde yo me puedo desempeñar, esto es un arte. Y cuando hablamos de arte, es la mezcla de lo físico y lo emocional. ¿Por qué? Porque acá tú vas a encontrarte con la mezcla de las dos. Del niño con problemas psicológicos de depresión o de alteración o de ansiedad, niños que muchas veces tienen flagelarse o hacerse daño, producto o consecuencia de una inestabilidad emocional proveniente de sus propias casas. Otros casos, cuando la profesora, cuando nosotros dejamos pasar lo que le llamamos el típico bullying. Entonces, normalmente el bullying comienza con algo pequeño y suave, pero si nadie lo frena, si no hay un filtro, si no hay nadie que diga quieto, no, hay que respetar a los compañeros, no le diga esto, no se debe hacer esto, ¿qué va a pasar? Que esa pequeña eh, muestra o ese pequeño intento que se hizo va a aumentar el tamaño y va a ser más fuerte y por consiguiente las consecuencias mismas que dejó esta acción por no tomar cartas y medidas a tiempo. Bien, entonces hablando de que la pedagogía es el arte de enseñar, tenemos que decir que la pedagogía es una palabra de origen ¿qué? De origen Gris. griego. Recuerda que los griegos fue la cultura que se destacó en algunas de ellas de la época. ¿En qué? En que eran las personas que se encargaban de estudiar, analizar y escribir. La escritura para los griegos era algo sagrado. ¿Por qué? Porque ahí plasmaban todo lo que ellos creían, pensaban, exponían y podían sustentar desde forma práctica o desde la forma eh, práctica o desde la forma conceptual. En este orden de ideas, entonces, ¿qué podemos decir entonces? Uno, de que la pedagogía se divide en los siguientes términos. ¿Cómo se le llamaba a un niño antiguamente en griego?
dijéramos así, los profesores. Si tú fueses griega en aquel momento, en aquel entonces, no le dirías niño exactamente a lo que conocemos como la reunión de varias personitas que asisten a una clase a aprender. El término que se le llamaba a los niños era paidos. Paidos, ¿cierto? Paidos era el término griego que recibían entonces los niños de la época en término griego. Así que si algún día encuentras este término en un examen, en un libro, eh, en una explicación de algún texto, ya sabes que paidos equivale a niño, niño o infante. ¿De acuerdo? Entonces, esto como tal, que ya definimos el término niño, primero definimos la pedagogía, que es el arte de enseñar. Dos, ¿a enseñar a quién? A los niños. Y para los griegos, los niños, ¿qué palabra tenían básicamente como definición? Paidos. Y paidos significa niño como tal. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a desglosar, así como para los niños había una definición en el griego, que era la lengua del momento, ¿cierto? De la cultura que estamos hablando. Resulta de que el término pedagogía, ¿cierto? Pedagogía, pues se divide en dos frases, en dos connotaciones. Pedagogía viene uno del término paidos, ¿cierto? Que como lo dije anteriormente significa niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa paidos? Mi profe, Significan niños en griego. niño, paido, niño, paidos, niños, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, Paito, paito normal es niño, pero paitos ya es niño, niño, ¿cierto? sí, exactamente. La S es la que nos diferencia de uno a varios. Ujú, Entonces, ya tenemos que la palabra pedagogía viene del término paidos, ¿cierto? Que significa ujú. niño, ¿ok? O niños. Y cogía significa conocimiento, sabiduría, forma de orientar, guiar y capacitar. ¿Cierto? Ahí tenemos los dos términos, paidos y cogía. Perdón, si unimos los dos términos y armamos una frase o una definición, ¿qué definición tendrías tú, mi profe? Em, Ahí como dice que, bueno, paitos, niño, gojía es guiar y conseguir también. Entonces sería eh, guiar y conseguir con los niños. Perdón, ¿cómo? No se te escuchó bien ese pedacito. ¿Qué me decías? ¿Me repites, por favor? Que la palabra paido, ¿no? Niño. Sí. Y gojía, que también ahí dice que es guiar y o conseguir. Entonces yo la frase que diría es guiar o conseguir con un niño. Guiar, ¿ok? ¿Cuál fue el término que hice? O conducir, es conducir. Conducir. Ah, sí, dije, oye, pero ¿me estás hablando en ruso? Es Conducir. guiar y conducir a un niño, ¿cierto? ¿A través de Sí. qué? De la sabiduría, ¿a través de qué? De las enseñanzas, ¿a través de qué? De la práctica, ¿a través de qué? Del ejemplo. Entonces, sí, señora, esa es la definición correcta. Ahora ya sabemos el término pedagogía de dónde viene, ¿cierto? Si te preguntan de esta forma, me lo vas a responder muy técnicamente, ¿vale? Eh, Oye, ¿qué significa pedagogía? Eso es lo que usted está estudiando. ¿Qué significa eso? Al principio yo, o sea, la primera yo diría que la pedagogía es arte de enseñar ¿Sí? y ya como tal definición es guiar y conducir un niño. Bueno, en esa partecita, señora, mire, eh, lo que debe de iniciar, estuvo bien, es pedagogía, es el arte de enseñar, pero también viene del término griego que significa, uno, o que se divide en dos palabras. Paidos por un lado y cogía por otro, ¿sí?
Ah, ok, o sea, se daría un poquito más larga la definición de pedagogía. Pero fíjate que aquí ya la estás expresando como profesora, como una pedagoga, como una docente que conoce y tiene claridad de lo que está ejerciendo, ¿cierto? Sí. Entonces, lo estás definiendo de una manera genérica, ¿qué es? Es el arte de enseñar. Perfecto, punto. Con eso lo dice todo, ¿cierto? Ujú. Pero también tienes que desglosarlo desde el marco histórico, el origen de la palabra, porque no es una palabra común y corriente, ¿cierto? Es un Sí. término que dice, bueno, ¿qué significa pedagogía? ¿Cierto? ¿Qué significa esas palabras? Entonces, retomemos nuevamente, ¿qué significa pedagogía? La pedagogía es arte de enseñar y viene el origen griego viene dividida en dos partes, que es paido, niño, y gogía, guiar y conducir. Ahora une las dos, ¿qué te saldría? Eh, Saldría, o sea, la digo toda completa ya, otra vez, ¿cierto? Sí, entonces ya definiste qué significa paidos, que es niño, y gogía, que es guía, sabiduría o conocimiento. Ahora une los dos términos, ¿qué te sale? ¿Qué frase te sale? Guiar y conducir un niño a través de la enseñanza y Excelente. Si ves cómo ya interpretas el término pedagogía como una persona técnica, como alguien de conocimiento. sí, En- señor. entonces, ese término que tú acabas de escribir, ¿cierto? Enunciármelo, lo vas a Escribir. transcribir exactamente, pero coloquémosle taller aplicativo, Ujú. taller aplicativo en referencia a la pedagogía. Y ahí sí, hacemos lo mismo que te acabé de preguntar y tú respondiste, pero lo vas a hacer por escrito, ¿listo? Escribo tal y como se me preguntó. Entonces, arrancamos con la pregunta, ¿qué es pedagogía? Entonces, debajo, la R, si la puede hacer con rojo, las dos líneas diagonales, y que significa respuesta, y arrancas. Tal como tú me lo dijiste, ¿no? O Tal sea, como tú me lo dijiste. escribo qué es pedagogía y digo la respuesta que te di, ¿cierto? Claro, excelente. Con eso, ¿qué queremos decir? Que tienes muy claro el concepto de pedagogía como definición y como interpretación. Porque no solo estás diciendo, sí, pedagogía es el arte de enseñar, pero ¿qué? O sea, queda como muy corto en la definición. O sea, es más corta la definición que la palabra pedagogía como tal. Entonces toca anexarle ahora el valor científico. ¿Por qué? Porque en tal año, fulano de tal dijo esto, o puso esto. Otra cosa, ¿cierto? Y en esto, en teoría, tú eres técnica, o sea, tú eres la persona que conoce de una forma técnica, bajo un conocimiento, los términos que estás ejerciendo, ¿cierto? Sí, señor. Eso, entonces, hablo con la pregunta, ¿qué es pedagogía? Y arranca. Me parece muy bien como tú arrancas ahorita. Es el arte de enseñar. O sea, de una vez estamos dando una definición muy clara y concreta. Y ahora sí, aborda los términos más técnicos, más científicos. Que es que de dónde viene la palabra. Señora, O sea, después del arte de enseñar, ahí después viene el origen de la palabra y cómo se divide y qué significa. así es, sí señora, así es. Primero, ¿qué significa PAI 2?
Entonces, ¿qué significa cogía y qué pasa cuando unes los dos? Python y cogía, ¿qué te sale? Que prácticamente sería lo mismo con que tú abriste la pregunta. O sea, la primera respuesta es el arte de enseñar, pero te va a salir con otras palabras. Pero igual es lo mismo, es igual de válido, ¿de acuerdo? Sí, señor. Y ¿Mm? lo que te dije de, de cómo salía la frase después de guiar o conducir, ¿Mm? de ir a, a través de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Sí señora, claro, porque tú enseñas, ¿para qué? Para que haya un aprendizaje, para que el niño aprenda. ¿Sí? Juan Comendos. Una pregunta, lo que tú dijiste al principio es pedagogía, el arte de enseñar, ¿cierto? Sí, señor, yo dije el arte de enseñar. Sí, también lo voy a colocar acá para que nos quede también complementation. El arte de enseñar. Cuando termines me dices, ¿oíste? Sí, señor. Sí, pero no tengo crema. Mira, me puse cremita. Gracias. En las manos y en la cara. Yo aprendí que la crema se aplica de adelante hacia atrás. Para que tiene la crema. Dice así, yo hice muchas veces que ver. Sí. A mí me encanta mucho el uso de la crema. Me encanta. Yo tenía, pero aceite, un aceite que compré en Dollar City, muy buena, de durazno. ¿Qué tal vamos? Ya, profe, ya terminé. Entonces, léeme cómo te quedó eh, el cuadro, cómo te quedó la... Era un cuadro, pues yo lo escribí así. Y cuando digo cuadro es como cómo te quedó la definición. Está bien, léeme. Ah, ok, ok. Pues yo, así yo le puse la pregunta de taller explicativo en referencia a la pedagogía y luego le puse qué es pedagogía y abajo le puse la respuesta. Es el arte de enseñar y es una palabra de origen griego que se divide y se explica en dos partes. Paido como niño y gogía como guiar y conducir a un niño a través del aprendizaje. Eso, así es. Muy bien. Entonces te quedó claro que ese, cuando yo te pregunte pedagogía, ya tú me lo puedes definir desde el marco técnico, ¿cierto? Igual a Sí, los demás señor. compañeritos, ya saben cómo definir la pedagogía desde el marco técnico o tecnológico o profesional. Bueno,
Entonces, en este orden de ideas, vamos a seguir con un tema importante que hace parte de la pedagogía una vez definido la base y el término. Entonces, permítanme, veamos aquí. Y es esto, eh, voy a ampliar la diapositiva, pero no sin antes colocar lo siguiente. Entonces, por favor, términos, términos, ¿Lo escribo, profe? señora, términos, términos empleados en la pedagogía. Vamos a ver tres términos. Términos, términos Empleado de la pedagogía, empleados ¿no? en la pedagogía, sí señora. Vamos a ver dos muy importantes. Listo, profe. Bueno, de punto aparte, la pedagogía moderna Sí, señor. ha permitido, la pedagogía moderna ha permitido Listo. definir Ya, profe. bajo los siguientes términos el arte de estudiar, cierra paréntesis. Listo. Bueno, entonces, punta aparte. Primer término, entonces, primero, vamos a colocar ahí andragogía, andragogía, mira, aquí está, ahí en el cuadrito naranja, en la parte inferior, ahí dice andragogía, Ah, andragogía, ¿listo? sí, señor. Te explico entonces qué es andragogía. Entonces, cuando hablamos de andragogía, por consiguiente, es un término griego que hace referencia a lo que tú bien o ustedes han definido como el arte de enseñar. Bien, andragogía, lo explico y ya te dicto. La andragogía como tal es el conjunto. ¿Conjunto de qué? De enseñanzas. ¿Qué tipo de enseñanzas? Lectura, inglés, manualidades, matemática, un conjunto de enseñanzas. Bien, ese conjunto de enseñanzas técnicas. ¿Por qué? Porque cuando tú dictas una materia, tú dictas un tema, hoy vamos a ver los números o las figuras geométricas, el cuadrado, el triángulo y el rectángulo. Tú no vas a explicar algo que viene de Marte, que viene de la NASA. Es una manera muy práctica en que tú, para que el niño retenga y aprenda supongamos que vas a enseñar hoy tres figuras, cuadrado, triángulo y círculo. ¿Tú qué haces? Tú te remites a la parte didáctica y ahí cuando dices, bueno, mi necesidad es lograr o conseguir como algo que los niños aprendan. ¿Qué tengo en ese momento? Solo tengo básicamente esas herramientas. Entonces, a partir de las herramientas y del conocimiento técnico, dices, bueno, eh, ¿cómo hago para que el niño retenga que es un cuadrado? Entonces, aquí nos vamos a los talleres, que el niño utilice las crayolas, que el niño una puntos y cuando él une los puntos, resulta que lo que armó fue un cuadrado. Entonces, de golpe el niño puede ver un cuadrado y le dice a la profesora, Juanito, píntalo, dibújalo y colócale cuadrado. El niño hace lo que le indican, pero la pregunta es, ¿entendió que es un cuadrado? ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? Pues es ahí donde tu técnica,
donde la técnica de ustedes, mis queridos pedagogos, aplica al término andragogía, que es utilizar las herramientas para poder que el niño comprenda el tema que le estoy dando en conocimiento. Entonces, si yo quiero que el niño aprenda un cuadrado, ¿cierto? ¿O qué diferencia entre el cuadrado y el círculo? ¿Qué debo traer? Herramientas o elementos muy sencillos, pueden ser reciclables, de segunda mano, como se dice, para poder hacer el respectivo taller, ¿cierto? Y que el niño a través del taller aprenda qué es un cuadrado, qué es un círculo, qué es un triángulo y qué diferencias tienen hay entre sí, básicamente. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces ahora coloquemos el término. Punto aparte. Andragogía. ¿Listo? Listo. Entonces, es el conjunto, ¿Listo? correcto. Entonces, es el conjunto de enseñanzas y técnicas. Enseñanzas y técnicas. Aunque son dos cosas diferentes, ¿no? Pero van a lo mismo. Ujú. Enseñanza es cuando yo le indico al niño que hoy vamos a ver el cuadrado, que el cuadrado tiene cuatro lados iguales, ¿cierto? Hasta ahí le estoy dando un conocimiento, eh, digamos así, a grosso modo, de lo que es un cuadrado para que sirva un cuadrado y que funcione siendo un cuadrado, ¿no? Ahí podemos tomar ejemplos. Una casa, ¿cómo es el frente de una casa? Puede ser un cuadrado. Y a ese cuadrado le pinto puertas, le pinto ventanas y le pinto un techo. O sea, del cuadrado puedo sacar muchas, pero muchas figuras. Hacer un portón, ¿cierto? Son muchas las Sí. figuras que podemos recurrir. Entonces, cerrando el tema, pues cuando hablamos de andragogía, estamos viendo de que es el conjunto de enseñanzas y técnicas para que el niño aprenda. Escribo ahí de técnicas para que el niño aprenda, ¿cierto? Aprenda, sí, para que el niño aprenda. Bueno, para que el niño aprenda, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ok. Coma, en otras palabras, es el arte de enseñar, el arte de enseñar empleando recursos a mi entorno, empleando recursos a mi entorno. Ejemplo, volvemos al cuadrado. ¿Cómo hago para, le explico desde el punto de vista teórico qué es y cuántos lados tiene? Hasta ahí. Pero el niño necesita algo más práctico para que pueda asimilar. Entonces, es ahí donde podemos coger un cartón, donde podemos coger un yogur, que el niño se tome el yogur y miremos qué forma tiene la bolsa una vez que se lo tome. Ay, profe, mire, tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ya el niño va asimilando con el entorno de lo que lo rodea y de una vez van relacionando lo uno con lo otro, ¿cierto? Que es muy importante para el aprendizaje. Entonces, siempre tú debes de ser muy recursiva, ustedes, nosotros, utilizando los elementos que tenemos al alcance para poder ilustrar al niño o a los niños en referencia a un tema que estoy exponiendo. ¿De acuerdo? Sí, señor, claro. Bueno, muy bien. Entonces, eh, vamos al siguiente término. Ginecogía. 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 ¿Listo?
Listo. Es el conjunto de técnicas Listo. conjunto de técnicas que me permiten enseñar Listo. a un grupo de niños un tema en particular. Listo. Bueno, listo. Entonces, para cerrar estos dos términos, me vas a averiguar, por favor, primero qué es Kairos con cable, ¿sí? Ya sabemos Kairos. Kairos. Ya sabemos que es Paidos, ya sabemos que es andragogía y ginecogía. Pero nos falta dejar en claro qué es. Lo busco y ya te lo explico. Exacto. Lo buscas y lo aplicas el término, ¿vale? De significado. Taller. Pues vamos a hacer taller. Taller, pues para cerrar esta primera fase. Entonces, aplicando la andragogía. ¿Qué colocaste, por favor? La andragología, ¿cierto? ¿Cómo que dice? La andragogía. Eso, sí, dice que Andrá, Es que es se un me... traba, casi armas un trabalengua ahí. Sí, señora, la andragogía, listo. Bueno, entonces, utilizando la andragogía y la ginecogía, utilizando la andragogía y la ginecogía, explique a un grupo de niños, explique a un grupo de niños Listo. la figura, Listo. ¿listo? El círculo, explique a un grupo de niños el círculo, El ¿sí? círculo. El círculo, ¿cómo lo harías, cierto? Utilizando la andragogía y la ginecogía, utilizando los recursos. Recuerda, eh, mi profe, que lo primero que tú vas a hacer fue lo primero que tú definiste. Lo primero que debes hacer es dar a conocer la definición, el significado, en otras palabras, el qué es. Entonces, lo primero que vas a empezar con la clase es, mis niños, hoy vamos a ver el tema o la figura geométrica del círculo. Ah, qué bien, profe, listo. Entonces, hasta ahí ya definimos qué es el círculo. Ya saben que no tiene vértices, no tiene puntas, como lo puede un hexágono, un pentágono. Entonces, básicamente lo que estamos definiendo ahí es que tú des el significado por un lado y por otro lado, qué herramientas, qué elementos utilizarías y qué método. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es el método para que yo aprenda a través de una actividad como niño? Y no me quede solo con el concepto porque fácilmente se me va a olvidar. Entonces, para evitar que se me olvide, hacemos uso de la andragogía y de la ginecogía. ¿Vale? Sí, señor. Entonces, para ese taller, cuando le explica a los niños, primero tiene que ser la andragogía, que es enseñando las técnicas y para saber, para explicar
cómo es un círculo, ¿cierto? Sí, señora. Ok. ¿Y cómo lo aplicarías en la ginecología? En la ginecología, pues tomaría como referencia lo que puedo tener en mi entorno, como a veces tenemos en un aula pegante, Sí. eh, que hay redondos, entonces la parte de abajo, como es un círculo, también se les indica cómo es. Perfecto, perfecto. O sea que fácilmente podrías tener en el salón tapas o Tapas círculos también para... pueden ser unos, el termo que ellos traigan o que uno lleve. Exacto. Y que saquen el término del termo y dibuje el círculo, ¿cierto? Ahora, O sea, ¿cómo para lo... la clase, para la clase que tengo que dar, puedo dar esa enseñanza y que ellos mismos, con lo que tengan, en una hojita puedan hacer el círculo. Exacto, pero en este caso, como ellos desconocen cómo se decora y cómo se hace, entonces aquí es donde va tu orientación. Entonces, lo que tú dijiste, perfecto. Entonces, mis niños van a sacar la tapa del termo. ¿Todos tienen termo? Sí, profe. Listo. Dibujamos la tapa del termo. Es decir, con un lápiz o una carayola, dibujamos el círculo. Una vez que quedó bien hecho el círculo, ya tú lo verificas, tapamos el termo, lo dejamos en el lugar que es, como niños ordenados. Ahora, hasta ahí ya cumpliste la andragogía. Nos falta la ginecología. ¿Cómo aplicamos la ginecología? Es cómo decoro o qué herramientas utilizo para poderle dar vida a esta figura, ¿cierto? Darle poder, darle como que otra cara, ¿cierto? Ah, ok. Aquí podemos utilizar lo siguiente. Recortamos papel, ¿cierto? Pequeñitico, o armamos bolitas de papel, que se llama el boleado. Armamos muchas bolitas de papel, muchas, muchas. Y después, ¿qué hacemos? Rellenamos con cada bolita de papel el entorno del círculo, ¿de acuerdo? Ujú. Ese sería una, un método, ¿de acuerdo? Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ya quedó claro y aplicado los tres términos, ¿no? Andragogía, ginecología, y queda pendiente averiguar el otro concepto, ¿no? ¿Listo? Lo averiguo y se lo digo de una vez o... Pues ahora que salga el cambio de sesión, entonces mientras que te mando el link, tú lo averiguas, así optimizamos el time. Bueno, mi doctora, entonces nos vamos Nos vamos. a qué dice la pedagogía, ¿cierto? Ya definimos qué es, cómo se divide. Ahora vamos a ver qué dice la pedagogía. Y la pedagogía nos dice que se divide en tres fases. Estoy hablando en este momento, mi doctora, de lo que aparece dentro del cuadrito, un recuadro. Si ves que son tres recuadros, me estoy refiriendo a esa diapositiva en esa posición. Pero nos dice de que o qué nos dice la pedagogía. Entonces, primero, dice que es el arte o es la forma como a través tuyo, a través del profesor, de la profesora, a través de ustedes, se genera el arte de enseñar a quién, a un grupo, a una comunidad desplazada, no desplazada, con beneficios, sin beneficios del Estado, en fin, de todas formas nos va a definir. Entonces, primero, entonces, ¿qué es? Es el aprendizaje, depende de las actividades que se realizan para aprender. Es exactamente lo que hicimos con el círculo. ¿Te acuerdas? Lo definiste, pero también llevaste al niño a que practique, lo decore y eso a él no se le va a olvidar, ¿correcto? Ya depende de mí que esté reforzando ese conocimiento, sino obviamente pues como todo se esfuma. ¿Listo, mi querido equipo? Nos vamos al segundo. Y el segundo es las TIC. ¿Qué son las TIC? Son todas las herramientas que
tienes al alcance para poder dictar una clase. Me explico. Hoy quieres trabajar lúdica a través de un tema musical de las extremidades. Entonces vas a YouTube, encuentras eh, temas musicales que tienen que ver con. Entonces, eliges el tema y inmediatamente bajas el tema, abres el documento, lo pegas y ya con eso, cuando llegues a la clase, ya puedes decir, bueno, mis niños, hoy vamos a trabajar o sea, la lateralidad, arriba, abajo, el centro y adentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay un tema que dice arriba, abajo, qué feliz yo soy, adentro, arriba, afuera, abajo, qué feliz yo soy, ¿cierto? Entonces, a medida que el niño va cantando, lo primero que tienes que hacer es que el niño aprenda la letra. Tiene que ser muy sencilla y despacio. Recuerda que al repetir siempre lo mismo, se termina por mecanizar y por memorizar. Bueno, ya tú te aseguras de que el niño o la mayoría se memorizaron esa partecita. Entonces, ahora sí, pasamos aquí a desarrollar el taller. A desarrollarlo porque ya tengo claro en el niño qué, cómo y dónde, ¿cierto? Entonces, ya es que el niño con los ademanes y cantando pueda aprender jugando. ¿Recuerdas que hay un término que utilizamos cuando de aprender jugando se trata? Eso a nivel pedagógico tiene un nombre. ¿Recuerda qué nombre es? No se preocupe. Ese término se llama lúdica. Lúdica es aprender jugando, aprender cantando. Sí, todas las herramientas que yo tengo a mi mano para realizar que el niño aprenda a través de una actividad. ¿Listo, mi doctor? Sí, señor, quedó todo claro. Bueno, y obvio termina con la eficacia, que es el resultado de todo lo anterior que tú hiciste bien hecho. ¿Vale? Y por último, ¿qué aspectos toca la pedagogía? O sea, ¿en qué aspectos, qué áreas de tu trabajo se mete el término de la pedagogía? Y nos dice de que hay 6 formas. La primera, tú como profesor, o sea, ustedes, mis queridos estudiantes, primero, son el mediador entre quién, entre el estudiante y el conocimiento. Para otros, entre ustedes, el mediador entre el estudiante, el rector o vicerrector. Eso depende de cómo tengan organizado ustedes el sistema. ¿Listo? Entonces, primero es el profesor. Segundo, el alumno. Entonces, tú sola, sin el alumno, no puedes hacer nada, o el alumno sin ti no puede hacer nada. O sea, ambos se necesitan como complemento. ¿De acuerdo, Lini? Sí, señor. Bien. Una vez que tengas el profesor, que estés tú, que esté el estudiante, ¿qué nos queda? Que tú impartas ¿qué? El aprendizaje que fue lo que vimos anteriormente. Es decir, que impartas ¿qué? La andragogía, ¿cierto? Sí, Correcto. señor. Que le impartas la andragogía ¿a quién? A los estudiantes, a los niños, Dímelo en griego. a los paidos. Exacto, o sea, ya quieras que tú le impartas la andragogía a los paidos. ¿Sí ve cómo se escucha de técnico cuando hablas así o hablamos así en esta definición? Sí, señor. Una vez que impartes el conocimiento y la enseñanza, ¿qué queda? Utilizar una herramienta para verificar si el niño entendió o no. Eso se llama las tareas, las actividades. Cuando tú des una actividad, es donde el niño se cuestione. Uy, venga, yo no entendí bien esto. No, yo menos en esto. No, aquí peor. No, no, mejor dicho, más verde el chocolatado. Entonces, la evaluación, más que ser un medio para que cortes a los estudiantes, decir, no, es que yo soy la profesora cuchilla
mejor dicho, en un examen nos lleva así, los lleva a todos. No, señora, el examen o la evaluación no está diseñada para presionar al niño, está diseñada para decirle a usted como profesor, bueno, qué y en dónde hay que reforzar, qué, qué tipo de documento para poder entonces que haya un feedback o haya un punto de vista ya más práctico. ¿Listo? Y cerraríamos con la metodología. ¿Qué herramientas utilizarías en un aula de clases para lograr que los temas que vas a exponer sean acordes a lo que se necesita? ¿De acuerdo, Lindy? Sí, señor. Preguntas de esa diapositiva. A este momento no, profe, todo está claro. Bueno, entonces, por favor, ya saben, tienen que pasar esta diapositiva al cuaderno respectivamente, hacer la actividad del PAI 2, ¿cierto? PAI 2 con la ginecología, para que nos quede claro bien todo el tema. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, paso estas de qué dice la pedagogía, lo paso Sí, señora. y hago la actividad. Sí, señora. ¿Tú tienes la diapositiva, Lidney? Esta no. No, entonces ya te la voy a mandar. Espérate, te la mando de una vez. Te la mando de Juan, dicen los gringos. Bien. Eh, Profe, y también la de, no, pues todavía no hemos pasado a esa, ¿no? De la terminología, etimología de las bases educativas. las bases etimológicas. Sí, también te la puedo mandar. Claro, claro. Ya ahorita te la Sí envío. las tengo, sí las tengo, solamente que de esas no, o sea, no he recibido la explicación. Ah, no, listo, no hay problema. Se la podemos ver hoy aprovechando que también los compañeritos, ustedes podemos adelantar esto para que quede nivelada con ellos, ¿vale? Sí, Bueno, señor. entonces, permítame. Lindy, Lindy. Tengo mucho calorcito por allá, Lindy. Lindy. No, está fresco, profe, Sí. está como que llueve o como que no llueve. Ah, sí está por acá hoy, está como fresquito. ¿Dónde qué es? En Armenia, Armenia. Oh. listo. Entonces, voy a enviarte la imagen. Tracata. Me confirmas cuando te llegue la imagen, ¿viste? Porfis. A ver. No ha llegado nada aún todavía. Espérate que te lo estoy recortando. Bueno. Estoy prediseñando para que te quede bien. Esta diapositiva, recuerda que cuando armemos la carpeta pedagógica, hacen parte de las actividades que vamos a realizar y que iría consecutivo para en adelante, todos los temas, ¿no? Bueno, Lini, listo, yo creo que ya, ahí está, se fue, ¿vale? Muy bien. Entonces nos vamos a la segunda diapos. ¿Me confirmas, porfis? Ah, Ya te con- a ver. ¿Tú? No, todavía no ha llegado nada. Nada, pero acá me parece ya enviada.
¿Será que se Ah, confundió? no, perdón, es que la mandé donde no era. Excúsame, excúsame. La mandé fue a otra compañerita tuya. No, así ni forma, ¿no? Espérate, ya que la tengo ahí diseñada. Espérate, espérate. Entonces, ¿qué? Se voy a mandar a Shaila. Lo que debo hacer entonces con esa es pasarla al cuaderno y también imprimirla, ¿cierto? Yo te digo en qué momento, todavía no la vas a imprimir, yo te digo en qué momento hay que imprimirla, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo? todavía no la vayas a imprimir, yo te digo en qué Ah, momento ok. hay que imprimirlas para poderte dar la instrucción, ¿de acuerdo? Bueno, sí, señor. Lini, listo, Lini, por favor, verifícame que te haya llegado la diapositiva. Sí, señor, ya Ok, llegó. listo. Permítame porque me toca eliminarla de acá. Chaira, chiquitín. Listos. Bueno, entonces espérate, elimino eso de acá. Bueno, entonces nos vamos con la siguiente fase. Espérate. Vea, curioso que no se ha cortado la sesión. Bueno, ahora sí ingresamos donde tú me decías, a la terminología. ¿Te acuerdas? La parte etimológica. ¿Te acuerdas? Sí, señor. ¿Tú tienes esta diapositiva? Eh, sí, señor, usted me la envió, pero pues no recibí una explicación de Entonces, los. de una vez, por favor, pásamela. Pásamela de una vez y la empezamos a trabajar y a practicar. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, diciendo y haciendo. Ya te elimino esto de acá. ¿Hasta aquí cómo van las clases, Disney? Hasta esta clase está bien. Me- O sea, ¿cómo te explico? Bueno, sí, me ha ido súper bien. Ya todo el tema está explicado bien. Todo bien. No hay preguntas, todo está claro. Sí, señor, todo está claro. Bueno, Está per- muy bien explicado. permítame, voy un momentico ya a comprar un tintico mientras que termina la diapositiva para podértela explicar, ¿de acuerdo? Bueno, sí, señor. Mucho la mano.
Ay, con mucho gusto. ¿Cómo vamos, Litni? Todavía sigo copiando, profe. Vale. Entonces son un poquito Ah, largo. porque ya tengo cámara. Ay, sí, ya creo que tengo cámara. Sí. Ay, no. Me ilusionó. Hola, Verónica. Perfecto. Gracias por la información. Entonces, estaré atento. Es más, mire, entrégamela el lunes para que no, porque pues, veo que tus horarios están muy limitados. Entonces, entrégamela el trabajo el lunes. ¿Te parece bien? Que tengas buena tarde. Hola, Luznet. Claro, por supuesto, con mucho gusto. Dile que sí, 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 indudablemente. Puede continuar y lo que necesite, estoy para servirle, si me faltaba, claro. Entonces, ella, sí, me suena así, ya creo que es de administración, ¿cierto? Si mal no estoy, claro, y no faltaba, por supuesto. Es más, creo que ya debe tener también los videos, entonces que si necesita algún refuerzo, adelante, miren qué tema está, hay que reforzarle y yo le refuerzo ese tema. Muy buenas noches, ¿cómo está? No, qué pena con usted. Ya iba a ponerme a hablar y se me fue la señal. No, qué pena. Ese cuadro nos habla entonces, te voy comentando de una vez, de la terminología
que se emplea como bases educativas, ¿no? Esa es la base prácticamente educativa que se emplea en pedagogía, ¿sí? Cuando hablamos de la educación, que es el primer término, viene del término educare, ¿no? Y del griego paidokein. Mire que vuelve nuevamente y trae nuevamente el término paidos, ¿no? Pero en este caso, aquí lo toma como el arte de dirigir, enseñar, instruir, ojo, documentar. Cuando hablamos del término documentar, estamos hablando precisamente de qué, de los talleres que se van a realizar. Cuidar, cuidar qué es, estar atentos también al cuidado de cada niño, que ellos no vayan a tener problemas de convivencia o de irrespeto, ¿no? Criar, que básicamente es direccionar al niño dentro de lo que va a realizar, y sacar a la luz algo. ¿Qué es sacar a la luz algo? Es que ellos conozcan lo que para ese momento era desconocido para ellos, que aprendan algo nuevo en cada clase. El segundo término es pedagogía, que ya lo conocemos, ya lo vimos al inicio de la clase, que significa pedagogía, que viene del término paido, ¿cierto? Y al mismo tiempo la didáctica. La didáctica viene del término didacticum, que básicamente fue implementado por Racket en 1992. ¿Quién fue Racket? Fue un neuropsicólogo infantil o direccionado a la pediatría, y fue complementado por Juan Amos Comenius en 1657. Juan Amos Comenius es considerado como el padre de la pedagogía moderna. Fue el que rompió el paradigma entre el profesor que separaba 2 horas o 3 o 4 horas en un aula de clase, y dicte y dicte y dicte y tomen nota y escriban y escriban y escriban. No había participación. Profe, tengo una pregunta, profe, tengo un aporte. Límítese a escribir y a memorizar, porque la próxima clase tenemos examen de tal tema. Entonces, el estudiante se volvía una máquina escribiendo. Llenaban, no era difícil que de una materia fueran 2, 3 cuadernos, porque eso era una forma de escribir impresionante. Ahora la pregunta es, listo, el estudiante llenó un cuaderno de una serie de conocimientos, de teorías, de conceptos. La pregunta que queda, y que es la que hace Juan Amos Comenius, es, bueno, y de todas esas 6, 7 hojas que escribió el estudiante, ¿realmente qué aprendió? ¿Qué le quedó? ¿Qué recuerda? Si yo le pregunto, venga, Fernandito, del tema que vimos X, eh, explíqueme, ¿qué entendió? Queda perdido, porque es tanto lo que escribió que a lo último el estudiante se limita a escuche y escriba, pero no pone atención ni siquiera a lo que está escribiendo. Se limita como una maquinita, escriba y escriba, pero no analiza el texto ni el contexto, es decir, lo que escribió y lo que le antecede a lo que escribió, el qué y el por qué, ¿no? Entonces, esa es la situación que se maneja con respecto a la didáctica. Bien. Bien, y la metodología viene del término métodos, y el métodos viene de estudio de los métodos de enseñanza, hablar a través de los métodos, es decir, aquí es lo que llamamos básicamente los talleres, que es cuando no solamente que fue lo que vas a hacer con el círculo, ¿no? No solo nos limitamos a definir el qué, sino también lo graficamos, lo ilustramos, hacemos un taller, que es todas las metodologías que vamos a ver más adelante. Y la metodología como tal viene el término métodos, y odos, que es vía, es decir, el resultado de la didáctica. ¿Qué pasa y qué deduzco una vez que me explican el tema, una vez que lo paso a un taller, y queda la pregunta, entonces, ¿qué aprendí del tema?
caso particular, el círculo. Entonces, el tema para los niños sería dibujen un círculo o el círculo es un elemento que es totalmente cerrado y que se puede hacer diferentes figuras con él. Es una figura geométrica. Hasta ahí el concepto quedó como muy etéreo. Ah, listo, ¿y qué? Pero cuando ya le digo al niño, coja la tapita del termos, dibújela en su cuaderno y ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintarla por dentro o vamos a hacer bolitas de papel y vamos a pegarlas por dentro. Ya aquí la cosa cambia, porque ya pasamos de un concepto a una práctica que me lleva a decir que el círculo es una figura geométrica totalmente circular y que en la cual yo puedo relacionar muchas figuras. Ejemplo, el rostro de una persona que es circular. Ejemplo, la llanta de un carro. Ejemplo, eh, ¿qué más podemos ver? Ah, un globo, una bomba. Entonces, ya no solamente le digo qué es y decórela, sino le digo haz una figura. Entonces haga el rostro de un niño y ya sabe que ese rostro está relacionado con qué? Con, eh, con el tema geográfico. ¿Listo? Eso por un lado. Y en la parte de actividades es exactamente todo lo que va a hacer el niño en el cuaderno, todo lo que va a hacer exactamente en el formato de talleres que los vamos a ver más adelante. Cómo armo mi formato para que los niños realicen un taller. ¿De acuerdo? Permítame. Profe, respecto a lo que dijo de que, por ejemplo, el rostro, que, que ese me dijo usted que también tenía que hacerlo, yo hice ¿Había que hacerlo en qué, perdóname? el rostro que teníamos que hacer. Entonces hace la cara de un niño, ¿cierto? La pinta, la decoras, dando a entender que cómo puedo aplicar el círculo. Es decir, aplicamos la metodología, didáctica y metodología. Yo hice pues, A ver. Ah, ese es el taller del balón. Eso. Entonces, ese nos sirve perfectamente para lo que estamos viendo. Es un círculo decorado con triángulos, con otras. No, perfecto. Como anillo al dedo. es- Bueno, señor. qué es lo que dice? Bueno, sí, señor.
¿Qué tal vamos, Lidney? Ya voy casi en la última. El del cuadro ese que dice, Ah, sí, porque ¿por qué hablando de hablamos? dimensiones de Ese la... también. Sí, señora, porque todo esto se resume en saber, saber ser, saber hacer y saber convivir. O sea, en los 4 saberes. Bueno, soy yo. Y mira que ahí ya aparece la primera actividad. Realiza un cuadro con 3 columnas donde vas a tocar un tema de educación. Ejemplo, eh, vamos a coger en la primera columna 3 palabras en inglés, ¿cierto? Entonces, la primera columna, término o palabra en español, casa. En la segunda columna, cómo se escribe, house. Y en la tercera columna, cómo se pronuncia, house. ¿De acuerdo? Primera columna se escribe el término casa. En la segunda columna se escribe el cómo se escribe, house, ¿cierto? Un H. Tercera columna, cómo se pronuncia, house. Eso hablando de la dimensión comunicativa, que sería igual a inglés o español. Otro, eh, ratón, pues palabra, ratón. Forma de escribir, mouse, mouse. Y se escribe y se pronuncia mouse. ¿Sí? Señor. Profe, entonces la actividad es sobre sobre esos ejemplos que me dijiste o otros, o con los temas de la pedagogía. Perdón, ¿me repites, por favor? Que, o sea, el cuadro, o sea, la actividad que tengo que hacer son con cualquier palabra o tiene que ser referido. Ah, sí, ¿no? Cualquier término, pero coge 3 términos en inglés, ¿cierto? Ah, en inglés, en Sí, inglés. para poder desglosar que educación, que estás enseñando algo que los niños desconocen, ¿cierto? Sacar algo a la luz. Cogemos la pedagogía, ¿por qué? Porque estás conduciendo al niño a un sistema nuevo. La didáctica, ¿por qué? Porque estás enseñando a que el niño mismo pronuncie y poderlo evaluar, ¿cierto? Le estamos preguntando, eh, ¿cómo se pronuncia casa? House, ¿cierto? A diferencia de la educación antigua donde decía, escriban, house, house, perdón, casa, se escribe house y se pronuncia house. Siguiente, pero nunca practicaban con el estudiante. A ver, miremos la pronunciación, todos juntos. ¿Cómo se dice casa? House. Si no, cada uno defiéndase como pueda. Y la metodología, que es el cómo lo vamos a hacer. Y el cómo es en un cuadro de 3 columnas. Como ves, este taller abarca los 4 primeros términos etimológicos para una base educativa. En este caso, tomamos la base de inglés, ¿cierto? 3 palabras en inglés.
pero podemos hacerla con otros temas, no solo con 3 columnas, de pronto solo 2 columnas, ¿cierto? Eso depende del tema que tú elijas, la materia que tú elijas, ¿verdad? Ejemplo, matemáticas. Entonces, primera columna, eh, dibujas 2 manzanas más, le colocas más y colocas 3 peras, ¿cierto? Entonces, en la segunda columna, ¿cuántas frutas hay? Entonces se cuentan. 1, 2, 3 manzanas. Entonces vamos y dice el signo más 3 peras. Entonces 3, 4, 5, 6. Total, 6 frutas. Ese sería otro tipo de ejemplo aplicado a la matemática, ¿de acuerdo? Sí, señor. Eso. Entonces eso lo tengo que hacer yo, ¿cierto? Solo yo o con un niño. No, eso sí lo haces tú. Lo haces tú, pues, manejándolo de una manera personal, ¿cierto? O sea, para que tú sepas cómo lo haces, para Ah, que ok. cuando tengas que aplicarlo a una clase o a un niño, sepas qué metodología vas a implementar con él o con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, sí, señor. Listo. Y como ves, ahí aparece una actividad. La primera, que fue la que te acabo de decir, la de 3 palabras en inglés o consuma, como tú la quieras. Y la segunda es investigar la biografía y la obra literaria, o sea, qué escribió el señor Juan Amos Comenius, quién fue él, en qué influyó a la educación, qué aportó el señor, ¿cierto? Porque él ha sido recordado a nivel educativo, ¿vale? ¿Cierto? O sea, investigo todo lo de Lo el de señor Juan. Lo de Juan Amos Comenius, ¿vale? Ahora nos vamos con las últimas. Esas creo que tú ya las tienes, ¿cierto? Que son, qué es enseñanza y qué es aprendizaje. Que la enseñanza es cuando tú indicas el camino a, ¿cierto? Cuando tú le lees un cuento o le lees la historia, por decir algo, la fundación de Colombia, o quién fue Simón Bolívar, o qué es la naturaleza, o sea, temas concernientes de acuerdo a la edad del niño, de los niños. Entonces, aquí es donde tú traes un tema nuevo, y lo comentas, lo socializas al grupo. Ejemplo, hablemos de un tema que le concierna a los niños, o sea, que no sea tan complicado y que tan enredado. Eh, a ver, ayúdame a pensar. ¿Mm? ¿Un qué, profe, perdón? Un tema que sea no tan complicado para los niños. ¿Cuál crees tú? Del Para cual, enseñarle. sí, del cual ellos puedan opinar, puedan eh, realizar un taller porque comprenden el tema. Entonces, ¿como qué tema sería? Mm, Será mis animales, mis mascotas preferidas, puede ser el tema, ¿cierto? Y tú traes un escrito o lo bajas de internet o lo buscas en un libro, donde tú quieras, donde hable de la importancia que tienen las mascotas para el ser humano. Sirven de compañía, han servido para cuidar también al núcleo familiar, cuidar los niños, ¿cierto? Hay perritos que cuidan mucho a los niños, que nadie se les arrime, eso suele ocurrir. Los gatos, que son felinos, juguetones, que duermen 16 horas, más que los perritos, que también sirven de compañía a los niños como a los adultos y absorben las malas energías también, entre otros. Entonces, cuando tú expones esto, estás enseñando, ¿cierto? Estás aplicando el término insignere. Cuando aplicas el término insignere, que es enseñas a partir de algo, en este caso, la importancia de las mascotas, ¿qué nos queda? Que el niño aprenda, es decir, aprendejer.
Y en el aprendizaje es donde van las preguntas. Dibuja una mascota o tu mascota preferida, así no la tenga. Ah, yo quiero tener un perrito pastor alemán o un dálmata y pinta lo más parecido a un pastor alemán o un dálmata. La otra pregunta, ¿por qué quieres tener una mascota? Entonces, como él ya pintó su perro favorito, el dálmata o el pastor alemán, va a decir, porque me sirve para jugar con él, para que me haga compañía, para sacarlo a dar un paseo con el collar, ¿sí? O sea, son muchas las cosas que se desprenden como aprendizaje de la enseñanza que tú diste a través de un cuento o de una historieta o de una historia, como el caso de la importancia de las mascotas. ¿De acuerdo? Le sumergimos al niño, primero lo metemos en el cuento y después lo sumergimos a él. ¿Para qué? Para que él pregunte, para que él pueda realizar el taller, sea escrito o sea gráfico. Escrito es, eh, responda por qué tal cosa, ¿cierto? O por qué te gustan las mascotas, ¿cierto? Es una pregunta abierta al cual dice, ay, no, porque me gustan, porque puedo jugar con ellos, porque me hacen compañía, en fin. Y en cuanto al término de aprendizaje, ahí es donde entonces vamos a decorar una mascota. Entonces, como ya nos habló del perro, el pastor alemán, entonces lo más posible es que él haga un pastor alemán, eh, el niño jugando con él. Jorgito, una buena mañana. Orden. Sí, señor. Acaban de informar. Y cortaron todo. Estoy en este momento dando la clase de primera infancia al grupo de los jóvenes.
Hola, mujer, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Lini, Señor. listo, ¿ya terminaste? Sí, señor, yo también. Ah, bueno, entonces, perfecto. Entonces, hagamos lo siguiente, mujer. Ya ahí sí queda la tarea que quedó de la clase, o sea, prácticamente ya nivelamos con el grupo, en otras palabras, ¿cierto? Ya quedarías al día con lo que traíamos con el grupo, o sea, ya estás al día en nivelación. Ahora lo que seguimos es con los temas ya con el grupo común y corriente el martes, ¿de acuerdo? Sí, señor. Profe, ¿puede colocar otra vez la imagen anterior? Es Si te, que para si mí te no. quieres conectar hoy en la noche, hoy vamos a ver, estamos viendo talleres, que es un tema que va adelantadísimo. Tú verás, tú decides. No, profe, yo diría que estar así en las Para que no clases te, que vamos porque para que no te confundas con tanta cosa. Entonces, para no confundirme. sí, concentrémonos en una sola cosa. Entonces, nos Profe, la otra imagen era la que sigue de esa. ¿cuál? Esta, sí, sí, sí. O también me puedes hacer el favor y me la envías que, Sí, 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 ya te la envío. Ya, permíteme. bueno, sí, señor. Entonces la clase de con mis otros dos compañeros quedarían martes y Martes y jueves jueves en la mañana. de 8:15 a 10:15. Este ejemplo, a esta hora. Oh, bueno, sí, señor. Listo, Lini. Entonces, muchas gracias y quedamos así para el martes. No olvides las actividades. Ya te mando las diapositivas, ¿oyó? Sí, señor. Entonces el martes tengo que enviarte todas las actividades que están pendientes, Sí, ¿cierto? ojalá antes del martes, ¿no? Ah, bueno, sí, señor. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Bueno, mil gracias. Bueno, sí, señor. Muchas gracias a usted. Que estés bien. Bueno. ¿Me recuerdas el valor, mija?